A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el puerto andaluz de Palos, en Huelva, una mañana invernal. En un día como hoy, las pocas personas presentes aquella madrugada no podían creer lo que sus ojos veían. De en medio de la bruma espesa surgía, sin previo aviso, una figura fantasmagórica pero altiva que extendía sus velas airosas a la suave brisa mañanera. No se alcanzaban a escuchar los gritos, pero toda la tripulación estaba sobre cubierta, agitando sombreros y trapos y hasta sus propias camisas deshilachadas en un gesto de euforia. Todos creían ya muertos a aquellos viajeros que hacía más de 200 días habían partido a la más arriesgada e histórica de todas las aventuras que el ser humano pudiese emprender. La nave llegaba al mando de Cristóbal Colón. Llevaba algunas baratijas, unas pocas piezas de oro, 4 guacamayas y 6 indígenas medio desnudos, temblorosos, exhibidos como animales raros, en aquella mañana invernal. En aquel puerto, aquel día, Cristóbal Colón había resucitado del fondo de las distancias, más allá de todos los peligros y los mares, y nacía para la historia. Era un día como hoy, 15 de marzo de 1493. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía dispone que se abra una investigación al periodista Anderson Boscan. El correísmo anuncia juicio político en contra de Sebastián Corral, ex secretario de la Administración Pública. Allanan oficinas de la ANT en Quito y Santo Domingo. En política internacional, rituales. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Él, ella, ellos. Roberto Aguilar. Ay, Pavel, ¿qué jeta tienes? Noticias del día. Fiscalía dispone que se abra una investigación al periodista Anderson Boscan. Un fiscal sin fuero de corte nacional definido por sorteo será quien asuma la investigación previa por el delito de acción pública por el que será indagado el periodista y fundador del medio digital La Posta, Anderson Boscan. Así lo dispuso el miércoles último el fiscal general subrogante Wilson Toainga dentro de un impulso fiscal en el caso Metástasis, causa penal en el que se procesa desde mañana viernes 15 de marzo luego de una audiencia de vinculación a 52 personas. Básicamente la disposición corresponde a que Boscan, quien por el momento es el único investigado, no ha ocupado un cargo público que obligue a ubicar en este caso en manos de alguno de los fiscales del fuero de corte nacional. De encontrarse elementos que le hagan llevar a la investigación de la Fiscalía hacia personas que tienen fuero de corte nacional, esta situación inicial variaría, pues el fiscal tiene la obligación de hacer conocer a su superior de esas novedades y el caso debe pasar a un fiscal provincial o a la fiscal general. Se espera obtener copias certificadas del informe técnico pericial de informática forense relacionado con la conversación en la aplicación Trema atribuida al ciudadano Anderson Boscan Pico para su análisis en relación con un presunto delito de acción pública. Desde la Fiscalía no se ha dado a conocer bajo qué delito específicamente sería investigado Boscan, aunque extraoficialmente se habla de que podría ser por lavado de activos. Aún no se conoce ni el nombre ni la unidad que pertenecería el fiscal que estará a cargo de la etapa reservada de investigación. El correísmo anuncia juicio político en contra de Sebastián Corral, ex secretario de Administración Pública. La bancada de la Revolución Ciudadana anunció este 14 de marzo que pedirá el inicio del juicio político en contra del ex secretario de la Administración Pública del gobierno de Guillermo Lasso. La proponente será la legisladora por Chimborazo, Patricia Núñez, quien acusa a Sebastián Corral de haber asumido el cargo pese a tener acciones en una empresa que mantiene contratos con el Estado. Existió un incumplimiento sistemático de funciones, aseguró Núñez. Apuntó también contra el Ministerio de Trabajo, el Contralor del Estado de la época y el expresidente Lasso por no haber impedido su posesión. En febrero pasado, el Contralor Javier Torres dio a conocer que se impuso una multa a Lasso equivalente a 15 salarios básicos tras determinar que Corral
no podía ser designado para ese cargo por ser accionista de empresas que mantienen relaciones contractuales con el Estado. Actualmente la Comisión de Fiscalización procesa el juicio político en contra del ex ministro de Energía Fernando Santos Albite. Luego debe tramitar el pedido de fiscalización contra el ex ministro del Interior Juan Zapata. La tercera en la lista es la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a quien la bancada correísta también busca censurar y destituir por un supuesto incumplimiento de funciones. Allanan oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y Santo Domingo. La Fiscalía General del Estado informó la mañana de este 14 de marzo del 2024 que realiza un operativo junto a los agentes de la policía en el cual allanó las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito ANT en Quito. También se ejecuta una operación similar en las dependencias en Santo Domingo. En redes sociales circularon imágenes en donde se observa que agentes policiales ingresaron a las oficinas de la ANT y dialogaban con funcionarios de la entidad. Los servidores habían ingresado a su jornada laboral, cuando fueron abordados por los uniformados. El hecho ocurrió en el edificio matriz de la entidad ubicado en la avenida Mariscal Sucre y José Sánchez, norte de la capital. El Ministerio Público informó que el allanamiento se realiza por una investigación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por presunta delincuencia organizada. Ante el operativo, la agencia emitió un comunicado en donde dijo que brinda todas las facilidades para las investigaciones que realicen los organismos de control. Además, instó a la ciudadanía a denunciar ofertas irregulares de los servicios institucionales a través del correo denuncia@ant.gov.es. Se conoce que la operación de agentes policiales y fiscales se concentró en el Departamento de Tecnologías de la ANT por supuestas irregularidades en el manejo de sistemas informáticos de la entidad. Días atrás, los representantes del transporte de pasajeros denunciaron actos de corrupción dentro de la entidad. Pidieron una depuración de presuntas malas prácticas de funcionarios. La resolución establece la suspensión de trámites, permisos y obras civiles en los predios del Hotel Quito. Esto luego de que un tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado aceptara las medidas cautelares presentadas por el Comité Pro Mejoras de la Floresta, entre otros colectivos. Lo que está haciendo el juez es decirle al municipio que suspenda todas las acciones que estaba tomando mientras se decide sobre la protección del bien patrimonial, considerando todos los actos administrativos. Sin embargo, para los moradores se trata de una tranquilidad temporal. Por ello esperan que el municipio actualice pronto las fichas de inventario que se utilizaron para la venta. Tranquilidad, pero bien frágil y bien momentánea. Frenó los trámites hasta que se resuelva el asunto de la ficha. Pero son fichas que, primero, están comprobadas, que fueron hechas con información errada en unos casos, falsificada en otros casos. Rocío Bastidas, otra de las moradoras, afirma que su lucha continuará por la defensa de este bien patrimonial. En razón de las evidencias que hemos presentado a través de 20 anexos que conceden al Hotel Quito una protección absoluta. Desde la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del municipio de Quito, afirman que ya iniciaron el proceso de fiscalización. Se ha recibido a varios activistas, es más, la semana anterior, de hecho, por resolución de toda la comisión, se ha solicitado a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial que emita un informe respecto de la información entregada por el Colegio de Arquitectos bajo pedido del Cabildo Cívico de Quito. Solicitamos una entrevista a la empresa constructora y nos informaron que se pronunciarán en las próximas horas. Entrevista del día. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre las nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por parte del Ejecutivo. Vamos con la nota. A ver, sería un acuerdo ampliado porque digamos, por el tipo de préstamo y por los plazos sería usado, pero al final eso es un préstamo del Fondo Monetario. Debe estar ahora los préstamos del Fondo Monetario en una tasa de alrededor del 3,5%, no tengo el dato exacto en este momento, y son préstamos, si no me equivoco, a 10 años plazo, es decir, es plata barata y a largo plazo para nosotros. Pero lo interesante es que podríamos recurrir a dos préstamos
El uno sería el préstamo, ¿cómo es el sistema ampliado? Pero también podríamos pedirle préstamos al Fondo Monetario a cambio de cuidar la naturaleza. Y no lo digo en broma. El Fondo Monetario da préstamos para sostenibilidad ambiental. Y ahí podríamos tener un poquito más de plata y al final sería una buena cosa lograr del Fondo Monetario recursos para no tener que hacer todo el ajuste este año y hacer el ajuste un poco más lento, ir adaptándonos a no tener todo financiado por el petróleo o por los préstamos. Bueno, tener un acuerdo ambiental con el Fondo Monetario Internacional no había escuchado, pero eso nos libera nos libera de algún tipo de medida de shock, por ejemplo. A ver, entendamos un poco la situación en la que estamos en este momento. Hay un hueco de 8.000 millones de dólares. Ajá. 8.000 millones de dólares. El plan del gobierno, y en eso creo que se está trabajando de cerca con el fondo, es, ok, aquí dentro del país hacemos un ajuste por más o menos la mitad y ustedes nos consiguen recursos por el resto. O sea, hay que hacer un ajuste, sí, de unos 4.000 millones de dólares, pero no hay que hacer un ajuste de 8.000. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre tener acuerdo con el fondo y no tener acuerdo con el fondo. Si tenemos acuerdo con el fondo, el ajuste es solo de 4, si no tenemos acuerdo con el fondo, el ajuste es de 8. Entonces, creo que hay que tener claro eso. Entonces, ¿qué es lo que ya se hizo? Se hizo, bueno, este impuesto a los bancos, que a mí no me gustan, pero que al final le dan plata al gobierno. Se aumentó el impuesto a la salida de divisas, que a mí tampoco me gusta, pero eso le da plata al gobierno. Se aumentó el IVA, que a mí tampoco me gusta, pero no hay una alternativa que pagar impuestos si queremos tener un gobierno financiado, ¿no? Entendamos qué será peor, pagar impuestos o tener un gobierno desfinanciado. Entonces ya, con todo esto, más reducciones en gasto, más otras cosas, se llega a un número que empieza a acercarse a los 4.000 millones de dólares en el Ecuador, y eso nos abre las puertas para que el Fondo Monetario nos preste el resto del hueco este año. Así el ajuste no tiene que hacerse hoy todito, y se puede dejar para el próximo año, para hacer un ajuste mucho más gradual, mucho más pensado, y no un ajuste a la loca, así corriendo para ver dónde corto el gasto, porque simplemente no tengo caja con qué pagar el gasto. Entonces sí, el acuerdo con el Fondo Monetario, más de esta facilidad ambiental, no me acuerdo el nombre exacto, y existe, es curioso, pero el Fondo Monetario da préstamos que nos llegarían no este año, sino en el 2025 para temas ambientales. Podemos dedicarlos a Galápagos, podemos dedicarlo a la Amazonía, podemos dedicarlo a minería responsable, a explotación petrolera responsable, a un montón de cosas, y podríamos obtener recursos para que el ajuste del 2025 sea un poquito menos duro y podamos terminar el ajuste recién en el 2026. Bueno, pero hablemos un poco del manejo económico actual del gobierno. Hablaba hace un rato con el consejero Cabrera del CNE. Dice que este es el peor proceso electoral en términos de organización por el tema económico, porque no hay la plata. O sea, como dijo Milei, literalmente no hay la plata. Cuenta que le ha tocado prestar 10 millones al CNE mientras empieza la recaudación tributaria o se aprueba la proforma presupuestaria para poder sacar adelante una consulta popular que dicen costaba 60, pero el ministerio les dijo hay 40, lo toman o lo dejan. Oiga, qué maravilla de ministerio, les está haciendo ajustarse los gastos a todo el mundo. En serio, digo, a ver. Porque claro, de 60 va a costar 40 y no se baja ni una pregunta. Pero el punto es, están cuidando nuestra plata, porque la plata no es del ministro de Finanzas ni del presidente de la República, es suya, mía y de todos sus oyentes y de todos los demás ecuatorianos. Entonces, qué maravilla de ministerio. Se ahorraron 20 millones de dólares a punto de decir, no hay plata. Démosle un premio al ministro por hacer eso, y lo digo casi en serio, ¿ah? No, eso es lo que hay que hacer con la plata pública, hay que cuidarle pero con mucho más desesperación que si fuera plata propia. Qué bien que el ministerio esté haciendo esas cosas. Y sí, la verdad es que no hay plata, entonces no les queda otra que ahorrar. Pobre el señor consejero del CNE, pobre hombre, tiene que hacer un montón de ajustes y tiene que hacer lo mismo con menos plata, sí. Pero no hay una alternativa cuando en un país no hay plata, cuando un gobierno no tiene plata, tiene que ajustar por todo lado. Y bueno, pues ojalá impriman las papeletas en papel blanco y negro de periódico para que sea más barato, y lo digo muy en serio. No, pero acuérdate que van a ser 2 colores, ¿no? No solo va a ser a colores, van a tener 2.
Exacto, si hacemos papeletas con 5 colores, con el escudo del Ecuador en todo el amarillo, azul y rojo, más el negro, y eso es mucho más caro que hacer papeletas blanco y negro. No sé si es que la ley lo permita, pero hagamos papeletas blanco y negro que sean más baratas. En Impacto Informativo, Ramiro García, catedrático y penalista, habló sobre purga y metástasis y sus consecuencias dentro de la función judicial. Escuchemos qué es lo que dijo. Hoy veía que en la Comisión de Fiscalización el presidente del Consejo de la Judicatura decía que están considerando iniciar sumarios administrativos. Considerando iniciar sumarios administrativos a jueces que están presos por su vinculación con la criminalidad organizada y el narcotráfico. ¿Qué más evidencias quieren? Entonces, a estos jueces deberían suspenderles inmediatamente por resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura e iniciarles los sumarios cuanto antes. Bueno, hace algunos días se hacía la consideración respectiva con respecto al tema de los sueldos y pesaba el hecho de que son medidas preventivas, la prisión preventiva, que si es que no se prueba las acusaciones de estas personas van a hacer los reclamos respectivos. Sin duda, pero a ver, yo creo que la actuación del Consejo de la Judicatura dentro del marco legal, por supuesto, y del marco constitucional, tiene que ser mucho más enérgica y mucho más expedita. Me parece que hay un poco de, no sé si nerviosismo o temor a la hora de actuar. Este escenario que se presenta en la Corte del Guayas, de la manipulación de los jueces, sus sentencias, sus diferentes actuaciones por parte del poder político e incluso de las mafias, ¿es solamente de la Corte del Guayas o está presente en algunas otras cortes provinciales? Vea, le aseguro que está presente en las 24 provincias. Esto no es privativo del Guayas. Le aseguro que esto usted lo va a encontrar, jueces piso, jueces corruptos, usted va a encontrar en todas las provincias, sin lugar a dudas. Otra cosa es que, claro, la olla se destapó en la provincia del Guayas por el tema metástasis y por los chats que mantenía esta señora Salazar con todo el mundo. Pero le aseguro que si usted va, por ejemplo, a Esmeraldas, a Manabí, Pichincha, sin duda va a encontrar también, sin duda va a encontrar jueces también corruptos. Ahora, en función de ciertas decisiones que se han dado en los últimos 4 años, parece que hay que poner la lupa en la Corte de Pichincha, ¿no? Bueno, pero sin duda, por supuesto. ¿No? Y ya le digo, aquí no hay una sola corte, que pueda decir aquí no tenemos problemas de corrupción, tenemos jueces absolutamente limpios. No, la única corte que creo que podría decir esto es la Corte Constitucional, que sin duda es un modelo a seguir. Y espero que ahora que el Consejo de la Judicatura esté llevando adelante el concurso de renovación de jueces de Corte Nacional, espero que si es que logran conformar una corte la mitad de buena que la Corte Constitucional, el país les aplaudirá. Ahora, ¿qué requisitos, qué mecanismos deberá tener ese procedimiento, esos reglamentos para hacer ese concurso? Porque ya veíamos que algunos de los que están detenidos querían participar en sí, por supuesto, y con muy buenas opciones, ojo. Pero es que no solo eso. La doctora Fabiola Gallardo presidió una de las ternas propuestas por la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura. Una de las ternas que mandó la Corte Nacional de Justicia encabezaba la doctora Fabiola Gallardo, hoy presa. Y luego, como no aceptaron esa terna, mandó la Corte Nacional otra, donde quien fue elegido fue Wilman Terán, también preso. Hablemos solamente de cifras. Resulta que la mitad del Consejo de la Judicatura está en la cárcel Puerto. La mitad de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está presa también en Quito, en la cárcel Guayas. La ex presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está presa. La ex directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas está prófuga. Y además presidía la Comisión de Selección para la Renovación de Vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Y eso cómo podía suceder? Son 2 cargos en el sector público.
Es decir, se puede en el sentido de que se solicita permiso de un cargo para integrar otro, eso es plenamente válido, pero ¿qué tal impregnación del narcotráfico y la criminalidad organizada? Que la directora provincial que protegía a los jueces narcos en Guayas es la que preside la comisión de selección para la renovación de vocales del Consejo Nacional Electoral. O sea, esto es una vergüenza. Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué será necesario para que se haga esa depuración que necesita la justicia? Porque bueno, claro, voluntad política. Purga son los voluntad política, voluntad de nuestra clase política. Es necesario que el Consejo de la Judicatura implemente un proceso de evaluación inmediato. Es imprescindible que el Ejecutivo dé el presupuesto para esa evaluación, que es una evaluación que cuesta, y que exista la voluntad de depurar una función judicial que, como dice el caso, ha hecho metástasis. Recordemos, ojo, que el 99% de los jueces que se encuentran actuando, y por no decir el 99.9% de los jueces que están actuando actualmente, fueron elegidos por el Consejo de la Judicatura del Correísmo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Rituales. Con la conclusión de la Asamblea Nacional Popular, al cerrar en Beijing su reunión anual, terminó también el más importante, aunque tan solo simbólico, evento político en China. En realidad, se trata de un espectáculo armado para las masas, estrictamente ritualizado, en el que nada que no haya sido ya aprobado en los cerrados y secretos cenáculos del real poder, los comités internos del Partido Comunista, dominados y en buena medida designados por el secretario general. La asamblea anual es una pantomima con la coreografía diseñada casi como un ballet de palabras, mociones y aplausos de intensidad variable y oportunidad preestablecida. Tiene, sin embargo, su importancia hacia afuera, ya que permite ver cambios en su composición, sea por muerte de anteriores asambleístas o por caídas en desgracia ante errores, o en el resultado de alguna lucha política interna que, desde la llegada de Xi al poder, se suele traducir en enjuiciamiento y condena por corrupción. Ese estricto ritual se vio alterado este año cuando, ya concluido el evento, no se realizó la habitual rueda de prensa a cargo del secretario general, sin explicación alguna. De cualquier forma, el encuentro no hizo más que ratificar las decisiones acerca de las políticas que el país seguirá en los campos sujetos a su control, es decir, todos. La abrupta decisión de cancelar la rueda de prensa rompe una tradición que arrancó en los años 80 del siglo pasado con el viraje de China hacia el progreso, abandonando las fracasadas y hasta letales políticas establecidas por Mao, el gran timonel, que con pulso seguro había conducido a China al desastre con sus delirantes planes quinquenales y sus decenas de millones de muertos en las hambrunas que produjo. Cuando China, en la más sensata decisión que pudo adoptar en ese momento, decide buscar su bienestar y su futuro en el pragmatismo del mercado, quitándose la venda ideológica, debe abrirse al mundo, con el que busca acuerdos que le permitan a China aprovechar de unos recursos únicos para ofrecerlos a empresas capitalistas, un pecado por el que unos años antes habría sido ejecutado en público a palos o poco menos por los guardias rojos. Se trataba, claro, de una inmensa población pauperizada al extremo, desesperadamente necesitada de empleo, con un ingreso de los más bajos del mundo
y sin derechos laborales de ninguna naturaleza, sea personales o sindicales. En realidad, lo que ofrecía China era una absoluta libertad de acción a quienes trajeran al país capital económico, know-how gerencial y tecnología. La carnada fue algo irresistible para muchísimas empresas de las más poderosas y avanzadas de Occidente, que se instalaron en China con beneficios enormes, pero catapultando también al país al futuro, uno en el que aspira a convertirse en la primera potencia económica del planeta. Obviamente, tal decisión implicaba abrirse al mundo y en una medida aceptar ciertas expectativas de éste en términos de comunicación e información. Uno de los mecanismos que se establecieron fue esta rueda de prensa anual en la que se podían formular preguntas por fuera del libreto. Que se la haya suspendido sin explicaciones puede, y esto es un potencial, puede marcar un camino de actitud del régimen, un retorno al hermetismo y al sentido de superioridad tan tradicional en China desde las cortes imperiales hasta Mao. Ciertamente, Xi ha dado ya muchos pasos en tal sentido como para que nos sorprenda este último acto, mejor dicho, la falta de este. Xi ha acumulado más poder en China del que nunca tuvo Mao, que si bien dominaba absolutamente a China y al partido, lo hacía sobre un país miserable, carente de significado económico alguno, al haberlo llevado hacia el final de su mandato a representar menos del 4% del PIB mundial. Xi, gracias a las políticas de sus predecesores inmediatos, se encuentra en un momento de poder real mundial infinitamente superior al que nunca tuvo Mao. Nuevamente, el culto a la personalidad tan acusado en Mao, una herencia cultural de los emperadores chinos e ideológica del marxismo-leninismo soviético, ha retomado fuerza, encarnando Xi al nuevo emperador infalible y divino. El tiempo dirá si esta tendencia continúa. En lo económico, sin una conceptualización de detalle, se establecen unas ambiciosas metas de crecimiento que no señalan hacia dónde ni cómo se producirán. El supuesto de que tras la pandemia se produciría una explosión de consumo interno y externo se estrelló ante una realidad muy diferente, pues los costos financieros y productivos que el COVID provocó, más allá de las víctimas del virus, han generado en buena parte del mundo una persistente recesión o al menos un muy lento crecimiento. China no ha sido la excepción, ya que al no haber apoyado a sus ciudadanos económicamente con dinero en efectivo, como hicieron buena parte de las economías occidentales, determinó que sean los propios ciudadanos quienes, apelando a sus ahorros, debían arreglarse por sí mismos para sobrevivir. Si unimos a esto el desastre del sector inmobiliario, que ha significado una gigantesca defraudación a millones de familias, se puede fácilmente concluir que la expectativa de un fuerte gasto post-pandemia en China era irreal. Tampoco ha sido de ayuda el conflicto en Ucrania, con el sinuoso accionar chino que ha acentuado los recelos occidentales y endurecido sus posiciones en lo comercial, pero sobre todo en tecnología hacia China. El encanto definitivamente se ha roto y Occidente ve a China hoy como un peligroso rival y no como un socio confiable. Los intentos chinos por recuperar inversión occidental se están estrellando con opciones muy atractivas en otros proveedores en Asia, como Vietnam, la India o Filipinas, así como con la reorientación estratégica implicada en las políticas de retorno industrial a Estados Unidos o a México, mucho más cercano y por ende logísticamente más seguro y económico.
Puede ser que esa indiscutible posición china como la fábrica del mundo se empiece a cuestionar en un futuro no lejano. No hubo ninguna declaración sobre programas de apoyo a los debilitados gobiernos provinciales y municipales, endeudados hasta el cuello con el gobierno central, pues ellos debieron cargar con los costos operativos de la pandemia, ni para los millares de pequeñas empresas manufactureras que no pudieron afrontar el larguísimo encierro impuesto. Ni una palabra sobre apoyos a quienes están en situación de extrema pobreza, con planes de alimentación o salud pública. Al contrario, Xi ha planteado la exigencia de una cultura financiera con características chinas, que solamente se la entiende como un apoyo por patriotismo a las empresas chinas. Para terminar, se aprobó la ley que obliga a las empresas que operan en China a revelar al gobierno sus secretos comerciales. Bajo esas reglas, sería absurdo esperar inversión extranjera que no sea en industrias básicas y en ningún caso en tecnologías avanzadas. China progresó cuando abandonó su habitual absolutismo, dando paso a vientos de cambio y liberando la creatividad e industriosidad de su pueblo. El retorno al absolutismo, a todas las formas de ceguera ideológica, poco va a contribuir para sostener ese desarrollo. Con su deriva hacia el patriotismo, lo que Xi está alentando es un nacionalismo agresivo que se expresa en sus acciones intimidatorias en Taiwán y en el Mar del Sur de la China, lo que está generando peligrosas tensiones regionales. Y es que la droga del poder difícilmente perdona a sus detentadores. Muchas gracias. Editorial. Él, ella, ellos. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Él, don Henry Fabián Kronfle Cosaya. Ella, doña Rebeca Viviana Veloz Ramírez. Ellos, los señores y señoras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Henry Kronfle preside la institución más necesaria, más reflexiva, más maternal de la República, la Asamblea. Sin leyes, la civilización degenera en barbarie, la ropa lujosa en taparrabo. Sin cabezas reflexivas, las leyes se multiplican y se convierten en selva. Sin un amor maternal a los ciudadanos, pobres exiliados hijos de Eva, en este valle de lágrimas, la Asamblea puede convertirse en fácil medio de progresivo enriquecimiento por leyes favorables a los poderosos, narcos y criminales. La Constitución de 2008 es la fuente florida que permite o justifica las aguas sucias que vayan a las 5 funciones del Estado. El señor Kronfle conoce la Asamblea desde 2017 a 2025 como representante nacional del social cristianismo. Desde noviembre 17 es presidente, jefe y capo de ella. Bien vestido y afeitado, es la viva imagen del caballero cristiano. Con todo, cuando la mar de la Asamblea se encrespa, se torna sucia y aparecen las aguas malas del cinismo, Kronfle huye, se fuga, se ausenta, se esconde y viaja fuera del país. Deja a la ciudadanía con la boca abierta y sin explicación. Kronfle necesita de un asesor de primera con todos los aparatos electrónicos, biológicos y doctrinales bien puestos, me dijo un político de medio siglo de experiencia. Lo sustituye la señora Viviana Veloz, minúscula amazona, miel armada, avispa cazadora y mensajera, Jorge Carrera Andrade, que dirige, acorta, deja fuera debates y personas, no siempre, pero cuando conviene a la revolución ciudadana. Con todo, frente a la función judicial, la Asamblea es un eclipse de luna, la justicia un eclipse de sol, en cuyas semioscuridades se trama con frecuencia la miseria del pobre y el desenfreno del país. Pero hay un mal peor, me dice otro amigo astrónomo,
el agujero negro del SNAI. El 14 de noviembre del 2018, Lenín Moreno decretó la transformación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos y se creó el SNAI. Tenía la misión de gobernar el sistema penitenciario nacional, que contaba con más de 30.000 privados de libertad, una población compleja y conflictiva, y en el peor momento de la historia, cuando el crimen internacional organizado entraba como elefante en cristalería a la conquista del Estado ecuatoriano. La información que ha venido en cascadas de noticias nos dice que no ha existido jamás una institución pública tan obscena e inútil como esta, quizá la peor dentro de las peores. Simplemente este organismo, gracias a la estulticia e inmoralidad administrativas, cayó en manos del narcotráfico, convertida en servidumbre y en cuartel general de mafias, pandillas y delincuentes. Cuando, precisamente por estar en el ojo de la tormenta, esta dependencia debió tener la más eficaz y eficiencia conducción, unida a una estructura ética superior. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Ay, Pavel, ¿qué jeta tienes? Roberto Aguilar, El Expreso. Que Pavel Muñoz, en su calidad de alcalde de Quito, practicó proselitismo indebido a favor de la candidata correísta Luisa González es algo que consta a todo el mundo. De eso se trata cabalmente el proselitismo, de que lo vea todo el mundo. Hay que tener jeta, pues, para negarlo, y él la tiene de sobra, tanta que se la pisa. Por eso se niega a cumplir el fallo judicial que lo encontró culpable de cometer infracción electoral grave y lo condenó a pagar una multa por $9.200 y pedir disculpas públicas, cosa esta última que, considerando la facilidad de los correístas para conseguir dinero y su aversión profunda a reconocer errores, le debe doler más, mucho más que la primera. Y entonces estos argumentos para desacreditar la sentencia, estos son: primero, el proceso no es válido. Se acaba de enterar el alcalde en las redes sociales, y si está en las redes sociales tiene que ser cierto, de que el juez que lo sancionó, Joaquín Viteri, no tendría permiso, el condicional es suyo, tan suyo como la babosada que viene a continuación, para trabajar en el sector público debido a restricciones impuestas por el Ministerio del Trabajo. Lo dijo en esa pálida imitación de Sabatina que monta cada lunes. ¿A qué se refiere? Al que el señor es deudor moroso del IES. Y bueno, hay que entender a esta pobre almita. Don Pavel es correísta, con todas las desquiciadas fantasías que eso implica en lo que se refiere al sector público. Esa parcela de la realidad dominada por un jefe. Oficinistas, taquígrafos, choferes, porteros, jueces, todos reciben órdenes de un jefe, el jefe de Estado, que es jefe de todas las funciones del Estado, y caben en un mismo saco. Alguien debería explicar al alcalde y a sus trolls que los jueces tienen sus propias causas de inhabilidad contempladas en su propio código orgánico y entre ellas no figura ser deudor moroso del IES. Además, ¿por qué no lo recusó a tiempo? Ah, cierto, se acaba de enterar, en el TikTok o lo que fuese. Segundo, todos lo hacen. ¿Cuántos prefectos, alcaldes, presidentes de juntas, se lamenta Muñoz, tuvieron alguna participación en la campaña y cuántos salieron en la foto con el actual presidente de la República, pero sancionan al alcalde de Quito? En otras palabras, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Razonamiento impecable sobre la naturaleza estadística de la legalidad. Supone que la ley es la ley y se aplica con rigor hasta que se junta un número suficiente de personas decididas a violarla. Tercero, un pésimo precedente. ¿Qué va a pasar con Daniel Noboa cuando entre de lleno en la campaña por el sí en la consulta popular? Se pregunta, y se pregunta en serio, ya francamente acontecido el alcalde de Quito. ¿Lo van a acusar de infracción electoral? Como si diera lo mismo. De un lado, un presidente de la República impulsando los cambios que propone al país. Del otro, un alcalde valiéndose de su cargo para servir a un grupo político. Y ojo, se supone que Estito era el inteligente de su partido. Lo más entretenido de estos argumentos es que ninguno de ellos, ni siquiera remotamente, está dirigido a demostrar su inocencia. Por el contrario,
al menos el segundo y el tercero, parecen fundamentarse precisamente sobre el supuesto de su culpabilidad. Sí, hace proselitismo indebido, prohibido por la ley, como lo hicieron tantos otros, dice el alcalde de Quito. Sí, hice campaña, como también la hará el presidente Noboa, no más que él impulsará sus preguntas, mientras que yo impulsé a la candidata de mi partido. En definitiva, sí, violé la ley por la jeta y con ganas, no más que no deben sancionarme. Y no deben hacerlo por la razón de que sea yo, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, y estoy por encima de la ley. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Primeras reacciones tras la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que llevaría a prohibir TikTok si el propietario chino no vende. La mayoría del Congreso defendió que la actual estructura de propiedad de la empresa es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde sus perspectivas no están claras. TikTok tiene más de 150 millones de usuarios estadounidenses. TikTok es una subsidiaria de la firma de tecnología china ByteDance. El presidente Joe Biden ha dicho que si el Congreso aprueba la prohibición, la validará. En duda la misión internacional para Haití. La misión de seguridad para Haití con 1.000 efectivos prometidos por el gobierno de Kenia en julio pasado quedó en pausa. El despliegue ya venía enfrentando impugnaciones jurídicas y críticas por tratarse de una misión demasiado peligrosa. La sentencia incluye un acuerdo recíproco entre los dos gobiernos, Haití y Kenia. Eso se cumplió en el sentido que se llegó a un convenio, pero el primer ministro no pudo regresar a Haití y creo que la pregunta obvia que se hacen muchos kenianos es si las condiciones han cambiado sustancialmente y no hacen propicio un despliegue seguro. Por su parte, Estados Unidos prometió un aporte de $300 millones para la misión y funcionarios dijeron el martes que los miembros del Consejo de Transición para un nuevo gobierno en Haití deberían ser nombrados dentro de 48 horas. A solicitud del Departamento de Estado, el Comando Sur desplegó un equipo de seguridad antiterrorista de la Marina para llevar ayuda, apoyar los esfuerzos para una transición pacífica del poder, además de asegurar la embajada estadounidense en Puerto Príncipe que permanecerá abierta, mientras la ONU continuará sus operaciones de ayuda vital pese a la falta de fondos y mantiene sus esfuerzos por reanudar la misión. Lo que estamos pidiendo es que la comunidad internacional apoye la creación de esta misión lo más rápido posible. Otros países también han manifestado interés en contribuir. Como dije antes, no creo que sea justo planear el futuro de Haití solamente en los hombros de Kenia. As I've said before, I don't think it's fair to put the future of Haiti. Israel planea desplazar 1.4 millones de palestinos desde Rafah a las islas humanitarias. Israel planea desplazar 1.400.000 palestinos desde Rafah a islas humanitarias. El ejército de Israel aseguró que va a lanzar un ataque terrestre en la ciudad fronteriza con Egipto. Previamente asegura que procederá al desplazamiento de alrededor de 1.400.000 civiles palestinos hacinados en Rafah a lo que llamó islas humanitarias en el centro de la franja. De nuevo, Israel atacó en territorio libanés. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron este vídeo que aseguran muestra un ataque con drones cerca de la ciudad de Tiro contra un vehículo que transportaba a un miembro de Hamas, Hadi Mustafa, cuando volvía del cercano campamento palestino de Ras Shidiyeh. La Agencia Nacional de Noticias Estatal del Líbano aseguró que la otra persona muerta era un ciudadano sirio que estaba en una motocicleta cerca del vehículo atacado. Entre los muchos funerales que se celebran en Gaza, la mayor parte ante fosas comunes, el miércoles por la mañana se concentraron familiares y vecinos frente al hospital de Al-Aqsa, en el centro de Gaza, por las 16 personas que el ejército de Israel mató el martes. Entre las víctimas se encontraban 10 miembros de la misma familia que murieron cuando el ejército israelí bombardeó su casa en la ciudad de Deir al-Balah. Ucrania lanza misiles sobre la región rusa de Belgorod en vísperas de las elecciones. Al menos una persona murió y 6 resultaron heridas tras el lanzamiento de misiles desde Ucrania contra la región fronteriza rusa de Belgorod, según informaron este jueves las autoridades locales. El ataque se produce en vísperas de que el viernes comiencen las votaciones de las elecciones presidenciales rusas, en las que con casi total certeza Putin renovará su mandato.
En la ciudad ucraniana de Sumy, el cuerpo de un hombre fue recuperado debajo de los escombros de una casa atacada por un dron ruso el miércoles. El número de muertos ha aumentado a 3 personas. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica se reunió este jueves en Tokio con el primer ministro japonés después de examinar los vertidos de agua tratada de la central nuclear de Fukushima el día anterior. I had already visited Kiev and the plant, Zaporizhia, and met with President Zelensky, so I could have an important conversation with President Putin, where I expressed my views on the situation at the plant and could evaluate further steps. And I don't think we see at the moment conditions for the use of nuclear weapons if we are referring to the war in Ukraine. Grossi se reunió con Putin la semana pasada en Sochi y dijo que la situación de la planta de Zaporizhia sigue siendo precaria. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta.
por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.